Muy buenas tardes. El Ministerio de Cultura, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinavi, les da la más cordial bienvenida a esta actividad. Es un gusto para la institución unirse a la Academia Morista Costarricense para una conferencia más de este ciclo. Esta tarde, con la conferencia La Guerra Filibustera y la Identidad Nacional Costarricense, por el doctor Marco Cabrera Geseric. Estas actividades son muy importantes porque ofrecen al público información muy valiosa sobre la campaña nacional, todo el contexto, los héroes, las batallas y muchos detalles más. Un agradecimiento al conferencista de esta tarde, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, a Manuel Solano y Daniel Bonilla, que nos apoyan con la logística y la transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a todos los que nos acompañan en vivo esta tarde, así como a las personas que posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en los Facebook de la Academia Morista y de la Biblioteca Nacional. A continuación le doy la palabra a la doctora Ana María Botey. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurita, y a todo el personal de la Biblioteca Nacional que siempre nos ayuda muchísimo con la difusión de todos los temas relativos a la década de 1850 y de la campaña nacional. Esta tarde, como usted ya lo dijo, vamos a tener la gran oportunidad de escuchar al doctor Marco Cabrera Geseric, quien desde los Estados Unidos, donde se desempeña en la Universidad del Estado del Norte de Arizona, nos está apoyando en esta tarea tan importante de llegar a todos con las implicaciones de ese proceso tan fundamental en la vida de Costa Rica y de toda Centroamérica. El doctor Cabrera Geseric es historiador cultural especializado en el siglo XIX de América Latina y de Europa y obtuvo su doctorado en la Universidad del Estado de Arizona, en los Estados Unidos. Él se mantiene allá, él es profesor en la Universidad del Norte de Arizona, es autor de libros, especialmente uno sobre el legado de la guerra filibustera y, y su impacto en la identidad nacional y la memoria colectiva. También es articulista de muchísimos trabajos sobre el tema y de conferencias donde ha abordado esto que nos ocupa esta tarde. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Cabrera Geseric. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Ana María, por esa introducción y también a doña Laura y a la Biblioteca Nacional en general por el apoyo a esta actividad y obviamente a la Academia Morista que también está detrás de la organización de este evento. No sé si les parece, comparto las diapositivas que tengo que me van a ayudar un poco a, mm, ¿cómo se llama? Bueno, a darle cierto sentido a esta presentación. Me avisan, por favor, si se ve. Creo que sí estamos, ¿verdad? Sí. Sí, se Excelente, ve. Perfecto. excelente. Ya la amplió. Perfecto, gracias. Y bueno, bienvenidos a todos. Como pueden ver, la idea de hoy es conversar un poco sobre el tema de la guerra filibustera y la identidad nacional costarricense. Les cuento que, de hecho, justamente trabajando con el Museo Juan Santamaría y con la Academia Morista Costarricense, estamos prontos a publicar un libro sobre este tema y de alguna forma esta presentación es un resumen de parte de los elementos más interesantes, para mí por lo menos,
de este libro, que obviamente ya cuando salga van a poder ver esos temas más en detalle. Ahora, generalmente este tipo de libros llevan cierto tipo de teoría detrás. No quiero tomar mucho tiempo con esto, pero creo que es importante entender un poco el concepto del Estado-Nación y los elementos claves del concepto del Estado-Nación para entender un poco la creación de la identidad nacional costarricense en relación, obviamente, a la guerra filibustera. Y es que el tipo de país en el que vivimos en este momento en Costa Rica y el tipo de país más común en el mundo es el Estado-nación moderno. Y eso es un tipo de institución o de gobierno creado con las guerras revolucionarias francesas, con la época napoleónica, las guerras de independencia en América, que van a rechazar el sistema tradicional monárquico e implementar un nuevo sistema. Y este sistema de Estado-Nación, por eso se llama así, es el concepto de que hay un gobierno que está representando a la nación, es decir, a todos los componentes, a todos los habitantes de ese Estado. Y para que eso exista, tiene que tener ciertos requisitos, que son los que tengo listados aquí. Este Estado-Nación tiene que tener una población permanente, un territorio definido, un gobierno funcional, capacidad de relacionarse en otros países, ser reconocido por otros países y, obviamente, que es el tema que vamos a conversar hoy, tener una identidad nacional definida. Esta identidad nacional también se puede dividir en diferentes elementos, los cuales vamos a analizar uno por uno más adelante. Esta identidad nacional tiene que tener un cuerpo político, es decir, los habitantes de un país, de una nación, tienen que sentir que el Estado, que el gobierno los está representando y que además tienen acceso a ese poder político para también transformar la sociedad. Tienen que tener un sentido de comunidad. Es decir, en el caso específico de Costa Rica, los costarricenses tienen que sentir que pertenecen a una sola comunidad, que vamos a llamarla en este caso Costa Rica. Y además de eso, que tiene un sentido de pertenencia, es decir, el Estado, el gobierno es parte de la nación y la nación es parte de ese gobierno, que todos los costarricenses formamos parte de esa comunidad, ya sea por haber nacido en ella, por haber adoptado la nacionalidad o por otro tipo de elementos de tipo cultural, por ejemplo. Y esos tipos de elementos culturales se van a desarrollar precisamente a partir de la historia compartida. Y eso es importante entenderlo porque es parecido un poco al desarrollo de los seres humanos. Los valores que recibimos como individuos generalmente vienen de nuestro contexto social y también a través de la familia, además de otros tipos de contextos menores. Y estos valores se dan a través de la historia de esa sociedad. Y resulta que nosotros como individuos, una vez que somos adultos y empezamos a tener nuestras propias experiencias, nuestros propios traumas, nuestras propias frustraciones, empezamos a desarrollar nuestros propios valores que van a ser un poco separados de lo que habíamos aprendido antes. Y eso sucede a través de nuestra historia. Bueno, así como pasa con los individuos, pasa también con las comunidades. Es decir, las comunidades tienen que desarrollar esta historia compartida para desarrollar ciertos valores que van a representar a la nación. Y obviamente, como todas esas cuestiones de la nación, del Estado, del territorio, de la comunidad y de los valores son elementos abstractos, también utilizamos elementos abstractos para representar todo eso, que son los símbolos patrios, ¿verdad? La bandera, el cantar el himno nacional, cantar la patriótica costarricense, por ejemplo, lo remiten a uno a ciertas emociones y a ciertos valores que identifican a toda esa comunidad que llamamos Costa Rica. Y quiero aclarar que esto es una cuestión moderna porque a veces se da la noción de que existía una entidad costarricense antes de la existencia de Costa Rica, eh, que se puede argumentar, se puede discutir. Hay varios historiadores costarricenses que, que definen que la idea de Costa Rica obviamente existía antes de que existiera el Estado costarricense. Y no lo dudo, pero obviamente no va a ser la misma idea que tenemos ahora como Estado-nación. Les enseño aquí un par de mapas. Por ejemplo, a la izquierda pueden ustedes ver el mapa de la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica, que es un territorio que existió en el siglo XVI y que incluía parte, lo que es ahora Costa Rica, un pedacito, lo que es ahora Panamá,
y la costa atlántica de Nicaragua e incluso llegando a parte de Honduras. Para un costarricense esto es casi absurdo, ¿no? Eso no es Costa Rica. Bueno, es precisamente porque este concepto de Costa Rica, como toda sociedad, es dinámico, se va transformando. Pero hay que entender además que Costa Rica no era exactamente un estado-nación. Veamos el siguiente mapa, el que tenemos aquí al lado a la derecha. Esto es un mapa de lo que era el Reino de Guatemala en 1821, cuando todavía pertenecíamos al Imperio Español. Como ustedes pueden ver, en este momento Costa Rica forma una sola provincia junto con Nicaragua, la provincia de Nicaragua y Costa Rica. Es decir, que si existía una nacionalidad, no, una identidad costarricense, era bastante problemática, porque en este momento eso significaba que ser costarricense era a la vez ser parte de Nicaragua y Costa Rica. Y que ser parte de Nicaragua, Costa Rica, también significaba ser parte del Reino de Guatemala. Y que a la vez eso significaba ser parte del Imperio Español. Es decir, hay un montón de identidades una sobre la otra. Y si se puede dar una noción de identidad costarricense en este momento, sería una identidad regional, si se quiere. Y quiero compararlo con una cuestión moderna. Es como alguien que diga en este momento que tiene una identidad herediana, que es muy válido, claro. Hay conceptos heredianos, hay una historia que define a la gente de Heredia, pero no es lo mismo que tener una identidad nacional. Hay un montón de elementos que hacen falta ahí. Y eso es lo que pasa durante el periodo colonial. Ya cuando llegamos al periodo de la independencia, esto empieza a cambiar. Pero no crean que en 1821 ya se da una nacionalidad costarricense. De hecho, hay muchos conflictos. El famoso Acta de los Nublados, por ejemplo, de 1821, establece claramente que hay una provincia de Nicaragua, Costa Rica, y que ese es el concepto que se va a seguir manejando por un tiempo hasta que se decida exactamente qué va a pasar con esto de la independencia. Y resulta que durante ese periodo, los primeros años de independencia, hay un momento en que Heredia y Cartago, por ejemplo, deciden unirse a León, León siendo la capital de Nicaragua en ese momento, y lo que significa de alguna forma que se van a unir a Guatemala o que están pensando en unirse a México. Es decir, que incluso esta idea de lo que es ser costarricense no está tan claro incluso para las mismas poblaciones de la región. No estoy diciendo que Alajuela y San José hayan tenido una idea clara tampoco, pero estaba en un proceso, ¿no? Y esto va a cambiar un poco para 1823-24, cuando Costa Rica como estado se va a unir a la Federación Centroamericana. Y definitivamente ya hay un territorio más establecido, ya hay una palabra Costa Rica que define ese territorio y además tenemos un estado, un gobierno que van a manejar las instituciones de este estado de una forma un poco autónoma comparado con el resto de Centroamérica, pero igual los costarricenses, si bien van a ser costarricenses, también son centroamericanos al mismo tiempo. Y esto se puede notar porque en cierto momento, en 1848 y 47, es decir, justo antes de la creación de la República de Costa Rica, tal vez aclaro, ya para 1838 esta Federación Centroamericana colapsa, Costa Rica se convierte en un estado que queda en una especie de limbo, porque no es una república independiente, y el concepto de manejarse como un Estado de alguna forma coquetea con la posibilidad de un regreso a una nueva Centroamérica. Es decir, no está clarísimo que seamos un Estado independiente y separado. Y lo demuestran, de hecho, ciertos documentos, porque en 1847, 1848, Costa Rica como Estado era un proyecto, pero incluso los costarricenses, las élites, no estaban muy seguras si era un proyecto viable. Tanto así que para 1848, antes de la República, el presidente Castro Madrid solicita al gobierno británico la protección, convertir a Costa Rica en un protectorado inglés. Y esto significa incluso proporcionarle al gobierno inglés el control de las aduanas, de los puertos y de otros aspectos del Estado costarricense. Lo que de una vez nos dice, esto no es un proyecto viable absolutamente independiente. Y los costarricenses lo saben. En 1848 se da la fundación de la República y esto empieza a establecer ciertos patrones que ya empiezan a coincidir con el concepto del Estado-Nación moderno. Am, Primero, al establecerse una constitución política, esta constitución política de la República de Costa Rica empieza a establecer ciertos elementos. Primero,
ya define una población permanente. Costarricense es obviamente el que vive en Costa Rica porque es un ciudadano costarricense. Esa es la población permanente. No significa, obviamente, que si nace más gente no van a ser parte de esa población permanente. O que si hay inmigrantes no vayan a ser parte de esa población permanente. Es un concepto abstracto de que, ok, la población que define este país es esta, que está dentro de este territorio definido, que es el segundo elemento. Es decir, con la Constitución ya pasamos dos vistos buenos ahí a las necesidades del el concepto de Estado-Nación. Y obviamente, al haber una constitución, se establece el concepto del Estado. Ya hay un gobierno funcional independiente. Y esto, un gobierno funcional independiente, permite inmediatamente que esta República de Costa Rica pueda establecer relaciones con otros países. Como muestra, está aquí el decreto que establece el Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña, que fue el primero firmado por el gobierno costarricense con una entidad extranjera. Y obviamente al darse este tipo de relación comercial, o sea, tenemos capacidad de relacionarnos con otros países, significa que tanto los británicos o en el caso de los alemanes, como este otro decreto, somos reconocidos como un país independiente. Perfecto. Ya somos un Estado-nación, excepto que nos falta el concepto de identidad nacional. En ese momento, Costa Rica está apenas iniciando este proceso. No tenemos una historia compartida. Tenemos una historia compartida con Nicaragua. Tenemos una historia compartida con Centroamérica y una historia compartida con el Imperio Español. Pero como costarricenses estamos apenas empezando esa historia. Y resulta que, como ya lo he mencionado, igual que un individuo que necesita una historia personal de traumas, de conflictos, de frustraciones, de encuentros con otros, para entenderse a sí mismo, lo mismo pasa con la nación. Y resulta que es unos pocos años después que Costa Rica va a encontrar un elemento específico que va a permitir el inicio de esa historia compartida y el desarrollo de esos valores nacionales, que es la guerra filibustera, especialmente los años de 1856 y 57. Y no lo digo de una forma abstracta solamente, es que hay que pensar que si estamos hablando de que ser costarricense significa entender qué es Costa Rica, resulta que la mayoría de los pobladores de Costa Rica en ese momento, como era normal a través de todo el mundo, no habían salido de su pueblo durante toda su vida. La mayoría de la gente que nacía en Heredia no salía de Heredia. Si acaso visitaba algún barrio, algún pueblito cercano. Está comprobado que la gran mayoría de la población del mundo en los 1800, lo más que se alejaba de su lugar de nacimiento eran 20 kilómetros. Generalmente se casaban incluso con gente de la misma comunidad. Y resulta que la guerra filibustera va a transformar esto porque la gente de Escazú, de Cartago, se van a unir, se van a conocer, van a marchar juntos hacia San José, van a marchar juntos hacia Alajuela, de ahí van a recoger más gente, más soldados que van a marchar juntos hacia Atenas, de allí hacia Punta Arenas, de allí a través de los ríos, a través de las montañas, llegando a Liberia y llegando a todas las fronteras, conociendo la forma en que habla esta gente, que es un poco distinto en cada zona del país, conociendo las familias dominantes, conociendo las diferentes geografías, las diferentes temperaturas, el diferente tipo de comida y reconocer que todas esas diferencias, sin embargo, son parte de Costa Rica. Es en este momento que el costarricense entiende también la frontera y empieza a entender qué es ser costarricense. Y además, porque es un momento traumático. La guerra filibustera, si bien recordamos, el ejército costarricense estaba compuesto oficialmente por 9,000 soldados. Eso es impresionante. Ahora, no quiere decir que los 9,000 hayan participado. El número de soldados que participaron en la guerra en total fue aproximadamente unos 3,000 soldados que participaron en las batallas directamente, pero el ejército se había aumentado a 9,000 con todos los voluntarios para participar en el conflicto. Y hay que recordar que en ese momento Costa Rica tenía 150,000 habitantes. Estamos hablando que cerca del 7% de la población estaba en el frente de batalla. Y obviamente significa que todos esos soldados tenían familiares, tenían padres, tenían primos, tenían hijos, tenían otros amigos, etcétera, que de alguna forma la población general estaba envuelta en esto. No era una cuestión abstracta que sucedía allá cerca de la frontera. No, el país completo estaba inmiscuido en este asunto. Y si tomamos en cuenta la epidemia del cólera, que de hecho mató cerca del 10% de la población,
podemos asegurar que el costarricense en general tiene un trauma conectado un trauma colectivo conectado con la guerra filibustera. Y este es el inicio de la historia del costarricense que empieza a definir una identidad a partir de un evento, de un conflicto específico. Y es obvio que estos traumas necesitan un lugar de asentamiento. Necesitamos darle un nombre a este conflicto, a esta frustración que tenemos. Y resulta que el gobierno de Juanito Mora lo establece claramente cuando decide utilizar el día de la rendición de Walker, es decir, la derrota de los filibusteros, como el primer feriado absolutamente costarricense, el 1 de mayo. De hecho, ya en el periódico, en el 8 de mayo, ya se empieza a hablar de la idea de celebrar un 1 de mayo como feriado y además establecer una estatua en el Parque Nacional. Esto se va a dar mucho después, pero la estatua, quiero decir, pero ya el 1 de mayo se oficializa por medio de la Asamblea el 27 de octubre de 1857. Es decir, unos cuantos meses después, se establece el 1 de mayo como el primer feriado absolutamente nacional. Y quiero aclarar esto porque es importante. Costa Rica obviamente tenía otros feriados antes, eh, feriados religiosos, por ejemplo. Y uno de ellos continúa siendo extremadamente importante para el costarricense, que es el 2 de agosto. Hay otros feriados religiosos que continúan celebrando, otros que se recuerdan, pero no se celebran tanto, sin embargo, se celebraban a nivel nacional hace unas cuantas décadas todavía. Pero el 2 de agosto, aunque tiene elementos muy importantes para la identidad nacional costarricense, hay que recordar que como feriado religioso está manejado por una identidad global, una identidad universal que es la Iglesia Católica y Romana. Entonces, de alguna forma, este feriado, aunque pertenece a Costa Rica de alguna forma, está controlado, manejado y de hecho celebrado oficialmente por una entidad que no es netamente costarricense. Otro feriado que es muy importante y también muy celebrado en Costa Rica, que es el 15 de septiembre, no es originalmente costarricense. De hecho, la primera vez que se establece la celebración del 15 de septiembre se da en 1824, cuando el Congreso Centroamericano decide reunirse y declarar el 11 de septiembre de 1824, el 15 de septiembre como el feriado nacional de la República Federal de Centroamérica, no de Costa Rica. De alguna forma, la celebración en Costa Rica continúa haciendo eso. La idea de la antorcha que sale desde Guatemala, el uso de las banderas de Centroamérica cuando celebramos la independencia, se refiere a esto. Ahora, ¿qué pasa cuando Costa Rica se declara independiente, una república separada? Bueno, resulta que el presidente José María Castro Madrid decide utilizar esta celebración el 15 de septiembre y declararla a nivel nacional también. El 11 de septiembre de 1848 se establece este feriado como costarricense, pero recordemos que es un feriado centroamericano. Y aquí una pequeña crítica. Creo que Castro Madrid cometió un gran error. Debió haber utilizado el 31 de agosto de 1848 como el nacimiento de Costa Rica, porque ese fue el día en que se fundó la República de Costa Rica. Y es un feriado bastante olvidado y me parece una lástima porque muchos países celebran el día en que su país nació. Y en el caso del 15 de septiembre no es cuando nació Costa Rica, nació Centroamérica. Y Costa Rica va a llevar unos cuantos años para que aparezca como una cuestión, como una entidad única, ¿no? Pero bueno, ese sería tema de otra conferencia. Ahora, resulta que la política no va a ser exenta de las celebraciones del 1 de mayo. Y resulta que el 1 de mayo se celebra, bueno, se establece en 1857, se celebra en 1858 con gran pompa, con un desfile, con una misa de acción de gracias, con un gran banquete. También hay reportes de que se celebra en 1859, pero justamente ese año se le da un golpe de estado a don Juan Rafael Mora y se establece una nueva dinastía política. Esta dinastía política va a estar conformada por diferentes facciones políticas, algunas de ellas que de hecho apoyaban a Mora en cierto momento, pero luego se alejan. Los líderes de esta nueva dinastía incluyen a 3 presidentes: don José María Montealegre, José María Castro Madrid, que vuelve en este caso a la presidencia de la República, y don Jesús Jiménez Zamora. Ahora,
Este término de nueva era es un término que he decidido crear para juntar a esta facción política que estuvo en el poder y que fue muy influyente durante más de una década, 1859 a 1870. Los unían algunas cosas. Por ejemplo, eran extremadamente antimoristas. Esto los unía como una dinastía política y tenían cierto apoyo político entre ellos. Le llamo la nueva era porque ese fue el periódico que ellos utilizaron para criticar al gobierno de Juan Rafael Mora y para justificar el golpe de Estado. Por eso es que me parece que eso es un nombre adecuado, más que nada porque a veces si se menciona nada más la presidencia de Montalegre y de Jiménez Zamora y de Castro Madrid, se pierde un poco esta noción de que eran aliados políticos y que tenían algunas cuestiones en común, entre ellas el antimorismo. Y para estar seguro que nadie recordara a Juan Rafael Mora, eliminaron cualquier celebración y cualquier memoria de la guerra filibustera. Hay una pequeña excepción, pero no voy a mencionar que es el discurso de Waldía, pero eso es un poco separado. Pero en general el gobierno trata de eliminar cualquier referencia a Juan Rafael Mora, incluyendo la celebración del 1 de mayo. La celebración del 1 de mayo desaparece entre 1859 y 1870. Pero resulta que va a ser recuperada, porque en 1870 se da un nuevo golpe de Estado que va a traer una nueva dinastía política al poder. De nuevo, esta es una dinastía política que está conectada. Todos estos presidentes son aliados y trabajan bajo las mismas normas ideológicas. Decidí ponerles el alajuelato. Tal vez en el futuro algún historiador encuentre otro nombre, pero me parece muy adecuado porque resulta que Tomás Guardia, enamorado de Alajuela y enamorado de un alajuelense, decidió vivir la mayoría de su vida en Alajuela y de hecho muere en Alajuela. Uno de los presidentes, Bernardo Soto, alajuelense por todos los cuatro costados, me hace sentir que hay una conexión ahí entre esta ciudad y esta dinastía política, que como dinastía no solo era política, sino además familiar, porque cuando Tomás Guardia Gutiérrez muere en 1882, el primer designado de la República toma el poder, un aliado muy cercano, Saturnino Lizano, que queda en el poder unos cuantos meses. Saturnino Lizano era yerno de Tomás Guardia. El nuevo presidente electo es Próspero Fernández Oriamuno, que era cuñado de Tomás Guardia Gutiérrez. En 1885, cuando Próspero Fernández muere, Bernardo Soto Alfaro llega al poder. Bernardo Soto Alfaro estaba casado con la hija de Próspero Fernández y por lo tanto con la nieta de don Tomás Guardia Gutiérrez. O sea, no es una dinastía solamente política, claramente hay otras conexiones. Y esta dinastía va a ser muy importante para darle un nuevo enfoque a Costa Rica. La va a transformar en muchas formas utilizando todo el aparato del Estado liberal moderno. Y una cosa muy importante, va a recuperar la guerra filibustera como un elemento nacional. Y esto sucede, sabemos exactamente cuándo. Esto se da el 27 de abril de 1873, porque ese día se reúne Tomás Guardia con sus aliados más cercanos, los invita a un banquete para celebrar la revolución de 1870, el tercer aniversario del golpe de Estado de 1870. Y ese día, como es típico, hay comida, hay tragos, y uno de los diputados, don Rafael Ramírez, decide levantarse y brindar por la República de Costa Rica, por don Tomás Guardia, y decide recordar a los héroes de la independencia, obviamente como parte de este desarrollo de las figuras que son importantes para la nación, y recuerda también al presidente Carrillo. Ahora, si nos ponemos a pensar, los héroes de la independencia existieron antes de la creación de la República y el presidente Carrillo igualmente no fue presidente, fue jefe de Estado antes de la creación de la República. Bueno, don Lorenzo Montúfar, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, eh, se levantó y decidió brindar por algo distinto. Brindó por la independencia de Costa Rica, sí, pero decidió recordar que sin la guerra contra los filibusteros no podríamos celebrar la independencia de Costa Rica. Y por lo tanto era importante recordar a don Juan Rafael Mora y al general José María Cañas. Este discurso es importantísimo porque hay que tomar en cuenta, yo me imagino a don Tomás Guardia escuchándolo estos discursos y tomando nota porque esto va a transformar todo. Ese mismo año se publica un libro muy interesante, La Guarda del Campamento. El autor, José Manuel Lleras, colombiano de nacimiento,
era un aliado de Tomás Guardia. Era director del periódico El Costarricense, que era un periódico semioficial en esa época. Y La Guardia del Campamento es una obra de teatro que de hecho relata el avance del ejército costarricense hacia Rivas. Los personajes principales de esta obra de teatro son don Juan Rafael Mora y don José María Cañas, exactamente como lo había anunciado don Lorenzo Montúfar. Es además esta obra de teatro la primera vez en que se menciona a Juan Santamaría en una obra de ficción. Es muy importante, 1873, muy temprano. Ese mismo año se da algo interesante. Resulta que el presidente de Guatemala en ese momento, don Justo Rufino Barrios, liberal, al igual que Tomás Guardia, eh, pero con un ego inmenso, decide imponer su voluntad política sobre los otros presidentes de Centroamérica. Tomás Guardia no lo responde y por lo tanto Guatemala se une con El Salvador y Honduras y amenazan con una invasión a Costa Rica. Inmediatamente aparece un panfleto publicado en la ciudad de Alajuela que reclama la nacionalidad y el patriotismo costarricense, refiriéndose a la guerra filibustera como el elemento de unión nacional en contra del invasor. Hay que entender, el invasor viene del norte, igual que el filibustero. Ahora, no es un filibustero, son centroamericanos, pero es el enemigo, es el invasor. El invasor que viene del norte es un filibustero y es el tipo de retórica narrativa que se va a empezar a utilizar. Unos cuantos días después, ya en el periódico El Costarricense aparecen artículos editoriales, de nuevo, hablando de que los costarricenses, los que se van a pelear contra Centroamérica, son los hijos de los defensores de la independencia nacional en 1856, de nuevo, volviendo a ese momento específico. Ese mismo año se crea la primera letra del himno nacional de Costa Rica. Sabemos bien que la música fue creada por don Manuel María Gutiérrez en 1852, pero no tenía letra. La primera letra que se desarrolla se hace justamente como respuesta a esta amenaza de Guatemala y la escribe don José Manuel Lleras, el mismo autor de La Guardia del Campamento, el mismo editor del periódico El Costarricense. Cosa curiosa, la letra obviamente es mucho más extensa. Yo escogí nada más dos estrofas, son como 16 en total. Y otra cosa curiosa es que para este himno nacional se utiliza la música solamente de la primera estrofa y se repite y se repite y se repite. Lo que quiero decir es que si ustedes quieren leer estas estrofas, cántenlas en su mente con la música de la primera estrofa, la noble patria, esa. Entonces, estas dos estrofas dicen muy claro cuál es la idea detrás de esta letra. Mientras guardia al soldado guerrido, trae al pueblo del pueblo el deber, aunque se halle la patria en peligro, guardar puede ser su honor y su fe. El cañón que en San Juan y San Jorge hizo el polvo otro tiempo morder, al intruso bandido del norte su estampida prepara esta vez. El himno obviamente se está refiriendo, es una oda al general Guardia, pero además de eso, recuerda el patriotismo de la guerra filibustera. ¿Por qué? San Juan y San Jorge se refieren a San Juan del Sur y a San Jorge, que es un poblado a la par de Rivas, en los cuales el general Guardia participó. Él estuvo en la guerra filibustera, participó en estas dos batallas. Y obviamente en la última estrofa, la tercera línea, al intruso bandido del norte, obviamente está hablando de los filibusteros y de William Walker. Se puede ver ya cómo la defensa de la patria, la defensa de la nación, la soberanía nacional está conectada directamente con la guerra filibustera. Para 1877, escarbando un poco los periódicos, precisamente gracias a la Biblioteca Nacional que proporciona todos estos recursos, encontré, por ejemplo, que para ese año Tomás Guardia publica un decreto en el cual todos los edificios públicos del país tienen que estar adornados para celebrar el 1 de mayo. La bandera nacional tiene que estar en todos los edificios públicos. Incluso al año siguiente, cosa muy interesante que no me explico, no solo todos los edificios públicos, sino hasta las embajadas tienen que tener tienen que tener banderas de Costa Rica celebrando el 1 de mayo. Para 1878 se repite. Y una cosa muy importante para la identidad nacional y para la memoria colectiva es la repetición de eventos para poder repetir la misma narrativa, la misma historia. Como bien sabemos, Tomás Guardia era bastante autoritario
y se ganó varios enemigos políticos, los cuales algunos de ellos trataron de darle un golpe de Estado, incluyendo al señor Federico Mora, el cual fue exiliado junto con otros costarricenses. Y en 1878, Federico Mora decide, junto con esos exiliados, entrar por el lado de Limón e invadir Costa Rica con la intención de ver si se le pueden unir suficiente gente para darle un golpe de Estado a Tomás Guardia. Y resulta que, de nuevo, esta invasión se va a referir, o la prensa se va a referir a ella como una invasión filibustera. Ustedes pueden ver aquí el periódico El Pueblo a la izquierda utilizando el término filibusteros para dedicarlos a don Federico Mora, y la Gaceta también declarándolos oficialmente como filibusteros y utilizando el derecho de gentes. Eso es importante, porque el filibustero es una especie de pirata. Y los piratas, de acuerdo a la tradición española, no pasan por juicios, no son enjuiciados, sino que se ejecutan en el momento por estar fuera de la ley. Y este es el decreto oficial que establece don Tomás Guardia, que nos recuerda al mismo decreto que Juanito Mora había establecido con la guerra de los filibusteros. Federico Mora es costarricense. ¿Cómo explicar que que un costarricense puede ser filibustero? Bueno, porque es un invasor que viene del norte. De nuevo, la narrativa se repite. En este caso, Federico Mora es un filibustero porque está amenazando la soberanía nacional. Claro, es problemático y vamos a hablar un poquito más adelante justamente de lo problemático que pueden ser los usos y abusos de lo que es o no un filibustero. En 1879 se vuelven a repetir tensiones en Guatemala y de nuevo, como pueden ver ustedes en el periódico El Ferrocarril, se vuelve a utilizar la memoria de la guerra contra los filibusteros para despertar el fervor patriótico. Es decir, esto se va a repetir constantemente y lo vamos a ver en otras ocasiones. La cuestión de la guerra filibustera va a empezar a proporcionar suficientes elementos para convertirse en una narrativa fija y para convertirse en una especie de orgullo nacional. Tanto así que la municipalidad de Alajuela inmediatamente reacciona y, aprovechando no solo que ya Juan Santamaría era conocido un poco a nivel nacional, pero además aprovechando que los alajuelenses conocían muy bien a Santamaría. Recordemos que Alajuela era mucho más pequeña de lo que es ahora, y en todo caso, incluso ahora no es una ciudad muy grande, es decir, todo el mundo se conocía, todos conocían a Juan Santamaría y sabían dónde vivía en esa época y sabían dónde vivía su familia. Entonces la municipalidad de Alajuela en 1883 decide aprobar eh, el nombre de Juan Santamaría para la Quinta Avenida. Si ustedes utilizan Google Maps, pueden ver que todavía se llama Avenida Juan Santamaría. Em, para los que han visitado Alajuela algunas veces, esto está localizado, vamos a ver, al costado del norte de la Escuela Ascensión Esquivel, costado sur de la Plaza Costa, pasando hacia el oeste y llegando hacia lo que es la Plaza Iglesias, costado sur de la Plaza Iglesias, y llegar hasta el cementerio. Esta es la avenida Juan Santa María. En el mapa ustedes pueden ver este cuadrito morado rojo, no sé exactamente qué color escogí ahí, es lo que es actualmente la Fuente de la Libertad. Es un monumento que es dedicado a la casa, al lugar donde estaba la casa donde nació Juan Santa María. En 1884, la Municipalidad de Alajuela va a pasar otro decreto estableciendo la creación de la Plaza Juan Santa María. Esta plaza no es el actual Parque Juan Santa María. De hecho, ustedes ven el mapa, ustedes pueden ver dónde está ubicado el Parque Central, y al sur del Parque Central el Parque Juan Santa María actual. La Plaza Juan Santa María fue establecida, de acuerdo al decreto, donde estaba el matadero. Y en esa época el matadero estaba, es ese rectángulo verde que ustedes ven arriba, estaba en lo que es ahora parte de las instalaciones del Instituto de Alajuela. Para los que visitan Alajuela ocasionalmente, eso está a 100 metros del Estadio Alejandro Morera Soto, para que se ubiquen. No sé si se hizo algo con respecto a esta plaza, si alguna vez hubo algún monumento o si se usó, porque las referencias son casi mínimas. Se decretó, pero no se usó mucho, más que nada porque vamos a tener otro evento muy importante. En 1885, Justo Rufino Barrios, de nuevo, con sus pretensiones, decide decretar la unificación forzada de Centroamérica. Y con esto levanta un ejército y decide invadir El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica obviamente organiza un ejército para darle frente a la invasión. Este ejército empieza a movilizarse, sale del Valle Central, llega hasta Atenas, y antes de llegar a Nicaragua
se dan cuenta, son informados de que Justo Rufino Barrios había sido asesinado durante la batalla de Chalchuapa en El Salvador. Esto terminó esa guerra. Pero este evento va a ser importantísimo también para darle un nuevo énfasis a la guerra filibustera, porque Bernardo Soto, el último de los presidentes del Alajuelato, va a aprovechar para comprar dos nuevos barcos, hacer los vapores de guerra, parte del ejército o de la Marina costarricense, y los va a inaugurar con el nombre de Mora y Santa María. En 1887 solicita fondos para la creación de una estatua a Juan Santamaría. En 1887 también va a decretar la creación del Parque Juan Santamaría, que es el que conocemos actualmente, y al siguiente año decreta la construcción del Monumento Nacional. En 1886 pasa un decreto en el cual le da potestades a Lorenzo Montúfar, la misma persona que en 1873 recordó la historia del 1 de mayo, para que se escriba la primera historia oficial de la guerra filibustera en español. Este libro se publica en 1887. El Museo Juan Santamaría lo publicó en 2000, en el año 2000. De nuevo, tiene todavía algunas copias por si están interesados. Y esto da toda una especie de manía de recuperación de la guerra filibustera que ya estaba presente, pero le da más énfasis. Pueden ver ustedes algunos recortes de periódico, por ejemplo, celebrando el 1 de mayo. Cada 1 de mayo se instalaron dianas, es decir, música militar que recorrían las ciudades al despertar el día. 21 cañonazos para celebrar el inicio del 1 de mayo. Pueden ustedes ver recortes de periódico del 85, del 86 y del 87. También es una época en que los costarricenses, la prensa en general, andan buscando otro asidero. Ya tenemos el 1 de mayo, pero ¿quién es el héroe nacional? Bueno, sí, está Juan Santamaría, sí, está Juan Rafael Mora, pero y José María Cañas, y Juan Alfaro Ruiz, y Máximo Blanco, y Nicolás Aguilar, y se empiezan a mencionar ese montón de nombres, y aparecen propuestas. ¿Qué tal si celebramos también el 11 de abril, la batalla de Rivas? ¿Qué tal si celebramos también el 20 de marzo, la batalla de Santa Rosa? Y se empieza a multiplicar toda esta manía acerca de la guerra filibustera. Se crean los primeros símbolos nacionales conectados con la guerra filibustera. El himno del 1 de mayo se escribe en 1888. El himno a Juan Santamaría se escribe en 1891 y se canta por primera vez oficialmente cuando se inaugura la estatua en 1891, el 15 de septiembre. En 1895 se inaugura también el Monumento Nacional en el Parque Nacional, casi al frente de lo que es ahora la Biblioteca Nacional. En 1896 también las artes plásticas se inmiscuyen en el asunto. Doña Enrique Echandi pinta por primera vez algo en referencia a la guerra filibustera con la quema del mesón. Y de nuevo, tenemos más tensiones. En 1898 hay una posibilidad de invasión de Nicaragua y de nuevo se vuelve a recordar a la guerra contra Walker y contra los filibusteros como elemento de motivación patriótica. Y la cuestión de los símbolos nacionales es que tal vez a veces nos concentramos en cuestiones más oficiales, como decir la bandera, como el himno, etcétera, pero hay otro montón de elementos que son mucho más prácticos. Y las estampillas, casi una novedad en Costa Rica, si bien ya se habían usado estampillas desde los 1860s, para 1901 se da una nueva edición de estampillas que se van a volver extremadamente populares. Además, para ese momento ya el uso del correo postal va a ser de uso totalmente popular por los precios y por el acceso. Y justamente entre 1901 y 1910 se van a publicar o emitir una serie de estampillas, como pueden ver, 3 diferentes ediciones representando la estatua de Juan Santamaría, 2 diferentes ediciones recordando a José María Cañas y una de 2 colones, la más cara de todas, dedicadas a don Juan Rafael Mora. También para ese año, 1901, se publica otro trabajo de ficción, el primer cuento. En este caso, don Ricardo Fernández Guardia publica un librito llamado Cuentos Ticos, que incluye un cuento llamado Un Héroe. Este héroe es la representación del soldado costarricense. De hecho, este es un soldado sin nombre realmente, es decir, no es un soldado real, es ficticio,
pero representa a todos los soldados costarricenses. Este héroe sale de la meseta central y llega hasta arriba, y pelea en esa batalla, conoce a Juan Santamaría, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que ya para este momento es clarísimo que todo lo que tenga que ver con la defensa de la soberanía nacional y la gloria de la guerra filibustera está conectado directamente. Para esos años también se empiezan a emitir los primeros billetes. Ven ustedes la edición de 1906 del Banco de Costa Rica de 20 colones con la efigie de la estatua de Santa María. En 1909 el Banco Anglo-Costarricense emite también un billete de 20 colones con el Monumento Nacional. Tal vez si nos vamos más adelante, a partir del 52 y hasta el 66, creo que 68 tal vez, el Banco Central emite un bello billete con el busto de Juan Rafael Mora al frente y por detrás la estatua de Juan Santamaría. En 1915 se da un nuevo paso para celebrar la guerra filibustera y el gobierno decreta el establecimiento del 11 de abril como feriado nacional. Y eso es importante porque va a sustituir a partir de aquí al 1 de mayo. Por eso es que algunos de ustedes, cuando me escucharon hablar del 1 de mayo como el feriado nacional que celebra la guerra filibustera, posiblemente me vieron raro, y es por eso. El 1 de mayo nunca se eliminó, sigue siendo oficialmente un feriado nacional, pero en términos, ¿cómo decirles? Práctico, se estableció el 11 de abril como el nuevo feriado nacional. En 1921, la guerra de Coto, la guerra con Panamá, va a volver a recordar a la guerra filibustera para levantar el fervor costarricense. Pueden ustedes encontrar, por ejemplo, el periódico La Tribuna, de nuevo, hablando de los filibusteros y la guerra de los filibusteros y a Juan Rafael Mora como una inspiración para esta guerra. Tanto así, fue una inspiración que definitivamente hay una cuestión popular en este momento. El libro Marco Ramírez, la novela Marco Ramírez de Carlos Luis Fallas, de hecho recuerda, Marco Ramírez obviamente es un niño en esa época, representa al autor, recuerda dónde sus tíos se enrolaron en el ejército para ir a Panamá a pelear. Y recuerda muy bien los batallones que fueron creados que incluían a sus tíos, como el Batallón Santa María y el Batallón 11 de Abril. Es decir, en cualquier momento en que se tenga que recurrir a algún elemento para la defensa de la nación, siempre se va a recordar a la guerra contra los filibusteros. Carlos Gallini utiliza esto también en la década de los 20. Publica primero La Caída del Águila, una bellísima novela de ciencia ficción, en una especie de universo paralelo en el cual Estados Unidos ha conquistado toda la cuenca del Caribe, incluyendo Costa Rica, y resulta que hay un grupo de rebeldes que van a crear una segunda independencia de Centroamérica, y resulta que el líder de este grupo de rebeldes, si se quiere, de revolucionarios, no es otro que un descendiente directo de don Juan Rafael Mora. Y hay varias referencias. De hecho, en la novela se menciona que una vez que es derrotado Estados Unidos, el nuevo feriado nacional se va a establecer el 1 de mayo. O sea, de nuevo volviendo a ese feriado. Otro librito que él publica es una novelita chiquita. Se publica originalmente como parte de la novela, de una nueva edición de la novela El árbol enfermo, es la novela El erizo, que es obviamente una novela romántica dedicada a Juan Santamaría. Es a tal nivel que se llega la conexión entre la identidad costarricense y la guerra filibustera que ya a nivel internacional también se entiende de esa forma. Don José Vasconcelos, el personaje que está en el centro de la fotografía a la izquierda, ministro de Educación de México, famoso por varios libros que publicó en la época, seguidor de la Revolución Mexicana, vino a Costa Rica y dio un discurso el 11 de abril de 1930 en el Parque Juan Santamaría, en el cual declaraba que Juan Santamaría debía ser declarado el héroe de Latinoamérica, no de Costa Rica, de toda la América Latina. Al año siguiente, en 1931, el famoso actor y comediante estadounidense Will Rogers visitó Costa Rica y lo entrevistaron, porque justamente llegó aquí el 11 de abril. Iba de gira, luego creo que al día siguiente iba para Panamá, y le preguntaron al señor Rogers, le preguntaron, ¿qué se siente estar en Costa Rica un 11 de abril? Y don Will Rogers contestó,
Me siento exactamente como se sentiría un británico en Estados Unidos un 4 de julio. Es decir, él tenía muy claro la conexión entre la lucha de independencia de los Estados Unidos con el valor de la guerra filibustera en Costa Rica en contra de los estadounidenses. No solo eso, la editorial Novaro, mexicana, en 1960, para aquellos que no conocen, la editorial Novaro era responsable de la publicación de un montón de caricaturas, incluyendo superhéroes y otros personajes, entre los 60, creo que hasta los 80s y 90s. Y en 1960 sacó una serie especial llamada Aventuras de la Vida Real. Y resulta que en una de esas revistas está dedicada a la quema del mesón por Juan Santamaría. En forma más reciente, en 2009, la compañía neoyorquina Topps adquirió los derechos de Allen Ginter para publicar tarjetitas. Y resulta que Allen Ginter publicaba tarjetas a principios del siglo XX que salían en los paquetes de cigarrillos. Era muy común a principios del siglo XX que todos los paquetes de cigarrillos, así como los chicles e incluso los cereales, siempre traían alguna sorpresa. En el caso de cigarrillos traían tarjetas. Allen Ginter desapareció, pero Topps compró los derechos y sacó una serie de héroes nacionales. Y en el caso de Costa Rica, obviamente sacó a Juan Santamaría. Monedas conmemorativas, digo, para seguir con el asunto de las estampillas y los billetes. En 1970 se emite, el Banco Central emite una moneda de oro de 200 colones dedicada a Juan Santamaría. Dos monedas más son emitidas en 1981, una de plata de 300 colones y otra de oro, creo que de 5,000 colones, pero los coleccionistas me pueden corregir. E incluso recientemente, en 2023, esta ya salió, ya está en las calles. Y tiene dos versiones, la conmemorativa de colores y una solo de color plateado, de uso más común, representando la casona de Santa Rosa. Es decir, no podemos olvidarnos nunca de siempre estar regresando de alguna forma a la guerra filibustera. ¿Y qué es la guerra filibustera entonces? Bueno, representa la defensa de la soberanía nacional en general, pero además representa la defensa de los intereses comunes de la comunidad costarricense, porque eso es lo importante. Y lo quiero aclarar antes de que entremos al otro apartado que tiene que ver con los usos y abusos de la imagen de la guerra filibustera. Todos estos símbolos, Santa María, Mora, etcétera, etcétera, están relacionados con la defensa de la soberanía nacional, es decir, la defensa del territorio y la defensa del concepto de nación. La nación somos todos. Y por lo tanto, que alguien específicamente decida escoger la palabra filibustera en contra de otro costarricense es muy problemática porque supuestamente la guerra filibustera es una defensa de todos los costarricenses. Y aquí es donde vamos a entrar en algunos conflictos con el uso de este término. El primer caso que encontré muy interesante es de 1931. En 1931 se celebró el centenario del nacimiento de Juan Santamaría. Nació el 29 de agosto de 1831 y para agosto de 1931 se decidió hacerle una celebración nacional a Juan Santamaría. Resulta que esto coincidió con las elecciones de la presidencia de 1932 y la mayoría de la gente estaba muy interesada en celebrar el centenario de Juan Santamaría, con excepción de los políticos. Y resulta que don Ricardo Jiménez Oriamuno, don Manuel Castro Quesada y don Carlos María Jiménez eran los candidatos principales, no dejaban de soltar propaganda política, incluso los días en que se celebraba a Juan Santamaría. Fue tanto así que la prensa se le tiró encima a los candidatos y básicamente les dijo, no vamos a publicar nada con respecto a las elecciones porque este es el momento para celebrar a Juan Santamaría. Y esta caricatura que ustedes ven ahí justamente fue publicada en agosto de 1931. Silencio heroico, y ustedes pueden ver los pañuelos cubriendo la boca, las mordazas cubriendo la boca de los tres candidatos. Centenario Juan Santamaría. En 1955 se va a dar otro conflicto. Y resulta que después de 1948, muchos líderes del partido, del grupo, de la facción calderonista, digámosle, fueron exiliados por la facción figuerista. En 1955 se da una invasión de Costa Rica por estos exiliados y resulta que una de las batallas más importantes se da alrededor de lo que es la Hacienda Santa Rosa. La facción figuerista aprovechó esto inmediatamente como asunto de propaganda.
y empezó a tratar de conectar la batalla de 1955 con la batalla de 1856. Cierto, esos son invasores que vienen del norte, pero son costarricenses a final de cuentas. Y que la facción figuerista utilizara esto como propaganda anticalderonista no ayudaba a sanar las heridas de la guerra civil. Por lo tanto, la prensa se le empezó a tirar encima a la facción figuerista para que dejaran de utilizar estos conceptos. Por ejemplo, esta fotografía salió publicada en marzo, no, en enero del 56. Y resulta que en ese año el presidente Figueres llamó a la celebración de la batalla de Santa Rosa, mezclando las dos batallas, la de 1856 y la de 1955. Esto fue problemático en varios niveles. Primero, porque obviamente se estaba arrogando la idea de que la nación estaba compuesta solamente por los figueristas y que los calderonistas no eran costarricenses. Eso es un problema. Segundo, hizo una celebración militar. Los que asistieron a este evento eran casi todos soldados. Y para esta época, ya en Costa Rica se tenía claro que Costa Rica no era un país tan militar como otros y hubo una crítica muy seria precisamente por la presencia de militares y no de escolares, como ya era la tradición por décadas, para celebrar cuestiones relacionadas con la guerra filibustera. Ese mismo año hubo otro problema, porque cuando Figueres dio su discurso el 11 de abril en el Parque Juan Santa María, empezó a hacer una crítica contra la oligarquía y cuando empezó a hacer esta crítica, se comparó con Juan Santamaría. Básicamente empezó a decir, yo soy un nuevo Juan Santamaría. No en esas palabras, pero aproximadamente. La prensa inmediatamente se tiró encima también. Porque una cosa es celebrar a Juan Santamaría, otra es arrogarse que uno es o que hace lo mismo que Juan Santamaría. No es el único. Vámonos más adelante, más al siglo XXI. Este es uno de los muchísimos artículos que fueron publicados a finales de los 90 criticando el uso del presidente Miguel Ángel Rodríguez cuando utilizó la palabra filibusteros para referirse a aquellos que rechazaban su intento de privatización del ICE. Para aquellos que recuerdan las famosas marchas en contra del combo del ICE, es parte de este proceso. Hubo un momento en que Miguel Ángel Rodríguez rechazó a la oposición y todas sus críticas, acusando a sus opositores de ser filibusteros. Y obviamente esto no le cayó bien a nadie. La imagen de la guerra filibustera, como es tan popular, es fácilmente entendible por los costarricenses. Las caricaturas de Hugo Díaz, por ejemplo, representan el uso de la guerra filibustera precisamente para hacer crítica en contra de políticos, en contra de corporaciones internacionales y obviamente en defensa del pueblo costarricense y de la nación costarricense. Podemos ver esta otra también representando a Juan Santamaría y cómo las antorchas de Juan Santamaría representan la lucha contra la corrupción, contra los narcotraficantes, contra la imposición económica extranjera, etcétera, etcétera. En 2003 se da otro caso muy interesante, porque ese año, para los que recuerdan, Estados Unidos decide invadir Irak. Y ese año, el presidente George Bush decide llamar a una coalición, la Coalition of the Willing, que traté de traducir lo más cercano que se me ocurre en español, la coalición de los dispuestos, a los cuales el presidente de Costa Rica decidió unirse. Bastante absurdo. De hecho, incluso en Estados Unidos se bromeó con el asunto porque todos sabían que Costa Rica no tenía ejército. Entonces, ¿cuál es la idea de unirse a esta coalición? Bueno, resulta que hubo marchas. Hubo marchas en contra de esta decisión y periodistas entrevistaron a gente que participó en estas marchas y uno de ellos dejó de decir algo muy interesante. Ellos son los filibusteros, el gobierno. Si se unen a los que hacen la guerra, es porque son como los filibusteros. Y de nuevo, esta conexión de la guerra filibustera como parte de la identidad nacional y como parte de la identidad nacional también es el no tener ejército, estos dos elementos empezaron a mezclar. En 2007 vamos a volver a ver esta cuestión de los filibusteros, porque resulta que esta es la época del Tratado de Libre Comercio, la disputa entre los del no y el sí, y podemos ver, por ejemplo, pancartas, es una foto sacada por La Nación en ese año, en los cuales se acusaba a los promotores del TLC, incluyendo a Oscar Arias y Laura Chinchilla, como nuevos filibusteros, como filibusteros modernos,
porque la idea de los opositores al TLC es que si apoyabas al TLC, estabas vendiendo al país y por lo tanto era una afrenta a la soberanía nacional. Y eso es muy interesante porque a partir del 2007 se va a dar una especie de fascinación, una nueva fascinación con respecto a la guerra contra los filibusteros. Lo que llaman algunos historiadores la moramanía. En 2010 se da la declaración de Juanito Mora como héroe nacional, una declaración muy tardía si se pone uno a pensar, pero bueno, por lo menos oficialmente a partir de 2010 tenemos la declaración de Juanito Mora como héroe nacional. 2011, Juan Santamaría se declara héroe nacional. Sí, Juan Santamaría no había sido declarado héroe nacional oficialmente. Pancha Carrasco, 2012, Nicolás Aguilar, 2013. Vemos toda una recuperación de todos esos elementos, pero al mismo tiempo continuamos teniendo problemas con estos conceptos de qué es ser filibustero y qué no. Especialmente en los círculos políticos, como que hay una especie de moda y fascinación de acusar a cualquiera que se oponga a los deseos personales como filibusteros. Y de nuevo, ya lo vimos en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, lo vimos en el caso de Figueres. Hay que tener cuidado. Este término filibustero funciona muy bien cuando se trata de acusar a alguien de violentar la soberanía nacional, pero el arrogarse la capacidad personal de definir a alguien como filibustero solamente porque se opone a la visión personal va en contra de la narrativa nacional y la narrativa de la guerra filibustera y por lo tanto de la narrativa que nos define como costarricenses. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lindísima su conferencia, Marco Antonio. Muy, Gracias. muy, muy, realmente, más allá de la identidad nacional, esta última parte de los usos y abusos de la historia es importantísima porque constantemente caemos en ese problema. Por ejemplo, hay un tema sobre el cual escribió Juan Rafael Quesada, que es el de hablar de la fundación de la República en 1848, porque ya éramos una república. En realidad lo que pasó fue declarar la república. Y hemos oído este comentario muchísimo, la fundación y luego la fundación de la Segunda República que hizo don José Figueres. Entonces, son usos y abusos de la historia, ¿verdad? Voy a preguntarle a Laurita si tienen alguna, y a Manuel, si han llegado preguntas o qué es lo que, o No, algún comentario. bueno, yo me uno a las felicitaciones a don Marco, interesantísima, Muchas y ese gracias. libro, por supuesto que vamos a esperarlo. Eh, Hay felicitaciones, pero no hay preguntas, me dice Manuel. Creo que Ay, ha sido sí, muy clara la conferencia. sí, muy bien ilustrada, muy clara. Aquí me dice Manuel que hasta un señor de Santa Elena en Ecuador manda Sí, felicitaciones y gracias por proyectar la cultura. Les escucho Gracias. siempre, deseando que sigan adelante. No, me gusta mucho su enfoque y creo que se distancia del enfoque de Iván Molina y de Steven Palmer, porque ellos hacen aparecer a los liberales como los creadores de una identidad sustentada en Juan Santamaría, dejando atrás a los héroes del 56 y con el afán también en medio de todas las fracturas que el capitalismo agrario dejaba, de unir a los costarricenses. Pero era como si se lo hubieran sacado del sombrero la idea. Y realmente en su enfoque uno ve que
revivir la campaña nacional en el momento, en el tiempo de Guardia, de Tomás Guardia, y de que los tres militares que habían participado, no don Bernardo, pero sí los otros, en la guerra de 1856 estaban muy interesados, por supuesto, y a Guardia le servía para detener a sus enemigos políticos, en redescubrir y hacer justicia también de ese proceso. Y además lo enriquece con todas estas evidencias, usted lo enriquece muy bien con todas estas evidencias que se fueron generando de un acto como de justicia histórica con los héroes de 1856. Incluyo dentro de los héroes hasta el campesino más sencillo que estuvo dispuesto a morir en esa guerra tan desigual desde todo punto de vista, especialmente el militar. Me gustaría oír su opinión al respecto. Aquí parece que alguien más algo dice. Laurita, no. Hay 7 nuevos, dice aquí. Pregunta, dice aquí, quisiera que se refiera al concepto de invención de los héroes. Muchos educadores dicen que Juan Santamaría no existió. Y bueno, otro señor aquí, don José Fabio Herrera, dice que excelente charla. Hay cientos de pasajes históricos que los costarricenses debemos conocer y analizar apropiadamente. Pero esta pregunta muy valiosa sobre los héroes, porque también lo que ella dice es algo que hemos venido discutiendo. La apreciación de Steven Palmer de invención de los héroes, de la nación, ha hecho que, y probablemente mal explicada en las clases de historia, tanto en la universidad como en los colegios, ha hecho que muchos profesores de enseñanza media repitan esta idea de que Juan Santamaría no existió, que fue una invención. Muchísimas gracias, doña Ana María. Es un montón de material que usted me dio para responder. Vamos a ver si puedo ordenar las ideas un poco. Lo primero es conversar tal vez un poco las ideas de Steven Palmer, historiador canadiense, que publicó, si no me equivoco, en los 90 un artículo justamente hablando sobre la invención de Juan Santamaría justamente después de la guerra de 1885. Em, y claro, hay que ser honestos. A mí me parece que lo que hizo Palmer es muy importante porque esa información no se manejaba, no se tenía. La disertación de Palmer originalmente trata justamente sobre los gobiernos liberales en Guatemala y en Costa Rica. Y yo me imagino que en su investigación para este proyecto se encontró esa información de la guerra de 1885 y de cómo se empieza a utilizar a Juan Santamaría y pum, en una cuestión de 2 años, Bernardo Soto ya estaba creando un parque y para 1891 ya teníamos una estatua. Muy valioso me parece, pero todo historiador creo que tiene que estar dispuesto a que en cualquier momento alguien encuentre más información que refute un poco lo que uno hace. Y justamente yo me basé en lo de Palmer. Empecé a buscar la información de Palmer, pero resulta que dije, un momento, aquí están hablando de la celebración del 1 de mayo, que primero yo no sabía que eso existía. Y dije, voy a hacer exactamente lo que hizo Palmer, pero me voy a ir de día en día, todos los años, revisando todos los periódicos de abril y de mayo y de septiembre para ver qué celebraciones hay y cómo se analiza la celebración de la guerra filibustera de Juan Santamaría. Y ahí fue, como yéndome hacia atrás, año tras año, empecé a encontrarme todos estos datos que ya existía la imagen de Juan Santamaría, que ya existía una plaza Juan Santamaría antes de la guerra de 1885, que ya habría una obra de teatro que hablaba de Juan Santamaría. Em,
Y no solo eso, sino que para 1873 se recupera el 1 de mayo y se impone como el feriado nacional más importante. Fue tan importante que para la década de 1890 varios periodistas publicaron artículos en los cuales insistían que el 1 de mayo era más importante que el 15 de septiembre. Y que de hecho, si mal no recuerdo, una de las frases de este periodista decía que algún día llegará en el cual celebraremos la independencia nacional el 1 de mayo. Muy interesante visión. Pero todo esto, Palmer no lo vio, como le digo, no era su trabajo principal. Él encontró esta información de 1885 y decidió publicar un artículo. Muy importante porque, de nuevo, fue lo que me ayudó justamente a escarbar un poco más de fondo. La cuestión de estos militares, y usted de hecho leyó algo en esas fotos que obviamente era mi intención, pero no sé si todo el mundo lo iba a poder leer, es que todos ellos se definían como militares. Si ustedes ven las fotos de otros presidentes de antes y después, ninguno está uniformado. Eh, Todos eran militares, sí, pero solo dos de ellos, como usted lo mencionó, de hecho participaron en la guerra filibustera. Bernardo Soto no estuvo ahí. Él nació en 1856, imposible haber participado en esa guerra. Pero la cuestión militar es parte del reclamo de esta dinastía. Juan Rafael Mora era parte de las élites costarricenses. José María Montealegre era parte de las élites tradicionales costarricenses. Don Jesús Jiménez era parte de las familias importantes de Costa Rica. Tomás Guardia no. Tomás Guardia era hijo de un colombiano, había nacido en Guanacaste, en Avangares, perdón, en Bagaces. Y Bagaces. En Bagaces, sí, sí. Y su llegada al poder se da precisamente porque logra ciertas alianzas políticas, pero él de hecho es supuestamente un títere de Montealegre. Simplemente que en el momento en que él supuestamente tiene que darle el poder a Montealegre, decide dejárselo. Entonces, ¿cómo hacer que las élites de Costa Rica y que los círculos de poder, las facciones políticas, acepten a Tomás Guardia como uno de ellos? Bueno, él descubre que él fue héroe de la guerra filibustera. Y eso es lo que le va a dar legitimidad. Y por eso es que él se agarra al 1 de mayo y lo impulsa, porque él es uno de los héroes del 1 de mayo. Porque si usted lo ve en el himno nacional, habla de las batallas de San Jorge y San Juan, que fueron las que participó Guardia. Próspero Fernández también fue héroe de la guerra filibustera y obviamente tenía esa conexión con Tomás Guardia. Entonces ahí es donde ellos establecen el poder político, a partir de reclamar el 1 de mayo y recuperarlo. Hay que recordar que en su momento Tomás Guardia era morista. Se distancia de él en cierto momento, pero al principio él era morista. Durante el gobierno de Mora, él participó, digamos, en esa administración. Entonces era fácil hacer ese tipo de conexión para él. Volviendo al otro elemento, que es la creación de los héroes nacionales, este es un proceso un poco complicado y creo que ahí es donde falla la transmisión de la información, porque resulta que algunas de las teorías que utilizamos, yo utilizo estas teorías un poco en el libro que viene, pero trato de no profundizar mucho porque quiero que sea de lectura general, es decir, que tanto especialistas como no especialistas puedan leerlo. Pero aquí puedo utilizar varias teorías. Las teorías, por ejemplo, de Anderson y sus comunidades imaginadas, las teorías de Hobsbawm y la invención ¿qué es lo que dice él? De las Tradiciones, tradiciones. tradiciones. Correcto, gracias. Eh, las ideas de Halifax y la memoria colectiva, todo ese tipo de elementos. Y lo que sí es importante, y tal vez voy a tratar de nuevo de resumir un poco este proceso, es que la idea de crear estatuas para conmemorar a alguien es una cuestión muy vieja, desde las épocas de la monarquía, mucho antes del Estado-Nación. Pero el Estado-Nación se da cuenta de la importancia de crear referentes que impulsen cierto tipo de valores. Y esto se da ya durante la época de la Revolución Francesa y de ahí en adelante, que es la eliminación de estatuas que no nos sirven, que son las estatuas a los reyes, a Enrique IV, etcétera, etcétera. Todo eso se elimina. Y un experto en propaganda va a ser justamente Napoleón, el cual va a hacer que se empiecen a instalar imágenes para sí mismo. ¿Por qué? Lo mismo que Tomás Guardia, porque él necesita legitimidad.
legitimidad política. Y para eso es importante que se utilice el mismo tipo de lenguaje que se ha utilizado, lenguaje que también la iglesia usa. No es casualidad que la iglesia tenga este montón de santos y que haya historias detrás de cada santo. Historias que la gente sabe, que no necesita ser recordada. Con solo ver al santo y ver un símbolo, ellos saben cuál es el nombre del santo y cuál es la historia detrás de ese santo. Es parte de la cultura popular. Entonces resulta que las imágenes van a ser muy importantes porque es más fácil utilizar una imagen que un libro para que la gente recuerde cosas, las tenga en su memoria. Y así es como se empiezan a utilizar las estatuas y también se empiezan a crear narrativas. Ahora, una vez que las monarquías ya no existen, las monarquías eran divinas, están conectadas con Dios. Entonces, ¿cómo establecer nuevas narraciones que nos van a ayudar a entender qué es esta nación que estamos creando? ¿Qué es ser costarricense? Bueno, en 1848 era haber nacido aquí, tal vez tener algún apellido específico que no fuera muy mexicano ni muy colombiano, sino más como, ¿qué más? Bueno, ¿por qué no hacemos lo que se hacía antes? Una canción que todo el mundo conociera, el himno nacional. ¿Por qué no utilizamos banderas? Ya eso se usaba antes también, para representarnos, para decir que somos distintos a la gente del otro lado. Recordemos, y esto tiene que ver con psicología, que el yo, el nosotros como seres humanos, como individuos, nosotros nos empezamos a crear como identidad propia a partir de ver a los otros. Es cuando vemos al otro que cuando nos damos cuenta, yo no soy eso. Entonces, ¿qué soy? Bueno, y ahí es donde tenemos que empezar a definirnos. Y es la historia compartida, justamente lo que mencionaba antes, la que nos va a ayudar a entender quiénes somos. Y la historia compartida se repite en canciones, se repite en estatuas, y resulta que para hacer estatuas utilizamos una imagen. ¿Y qué más fácil que la imagen de una persona específica que todos sabemos quién es? Juan Rafael Mora, Juan Santamaría, tal vez algún que otro héroe, dependiendo la locación, ¿verdad? Nicolás Aguilar, más recientemente Pancha Carrasco, que obviamente eh, se remite a uno de esos héroes, o en este caso a heroína, que no fue tal vez tan celebrada en su momento, pero que por supuesto que representa ciertos valores importantes en este momento, y por eso se recupera. La cuestión de la invención de los héroes es una especie ¿cómo lo explico? Es una especie de concepto que los historiadores manejamos, de que fueron inventados, porque no eran héroes antes, obviamente, porque no tenían un feriado, entonces se inventó el feriado. No quiere decir que sea mentira, es que se creó. Y está el concepto que hablábamos de Hobsbawm, de la invención de las tradiciones, que también se usa un poco, y creo que eso confunde a la gente que no entiende estas teorías, entendiendo que invención significa mentira o falsedad. No, lo que hacemos es utilizar la imagen de una persona o de un evento para representar ciertos valores y ciertas cosas que nos unen. Entonces, de hecho, el tipo que está ahí no es Juan Santamaría, obviamente. Es una estatua de bronce que representa a alguien. ¿Realmente representa a Juan Santamaría? Eso no es lo importante. Lo importante es que representa la guerra contra los filibusteros y representa la defensa de la soberanía nacional. Eso es lo que es importante, no es el sujeto, es lo que simboliza, ¿verdad? Y claro, la idea de que Juan Santamaría nunca existió, a este punto es más que absurdo. O sea, se han publicado tantos libros probando la existencia de Juan Santamaría. Tenemos muchísimos documentos. Se me olvida el nombre de este profesor de la UNED que publicó con la UNA un libro, Méndez. Rafael. Rafael Ángel Méndez. Rafael Ángel Méndez, gracias. Creo que necesito café, es lo que me hace falta. No, no. A mí Bueno, me pasa más que a usted. Bueno, Méndez publica un libro importantísimo, creo que se llama Las imágenes del poder, en el cual él encuentra, de nuevo, teníamos cierta información sobre Juan Santamaría, pero él encuentra más documentos, nuevos documentos que vuelven a probar que Juan Santamaría definitivamente existió. Hay documentos de cuándo murió, de dónde murió, con quién estaba, todo ese tipo de datos. Entonces, dudar de la Digo, existencia de Santamaría, no. Don Luis Delgado nos dice aquí que ya desde 1891 se hizo esa investigación para la Claro, pensión de Doña Pancha, Doña Pancha, de, de la mamá de de Juan Santamaría, doña Manuela. Doña Manuela. Correcto. El problema fue que a principios creo que fue en los 20, había un diputado Bolio que
que fue el primero que dijo, yo creo que no existió. Y se basó un poco en las informaciones del padre Calvo, que es Sí. una información incompleta. No negaba la existencia de Santa María, simplemente era una, una información completa porque había varios Juan Santa María y Ujú. varios Juan Santa María de Alajuela además. Pero eso es distinto. Bueno, este, me parece excelente todo lo que ha reafirmado y creo que no hay más preguntas, ¿verdad, Laurita? No, 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 no hay más no hay preguntas. más preguntas. Don Luis Delgado lo que dice es que está En- muy sí, emocionado, que muchas gracias y que si Mm. pueden grabarlo, pues le decimos a don Luis que queda en el Facebook y bueno, ahora por políticas de Facebook, al mes quitan las cosas, la biblioteca está bajando todo, lo Mm. está eh, respaldando y estamos buscando ya el repositorio donde volver a poner todo, ¿verdad? Y en un sistema un poco más ágil de búsqueda. Y por supuesto, esto queda como un documento audiovisual patrimonial, o sea, cuando alguien vaya a buscar sobre el tema, además de libros y artículos, quedan estas conferencias, entonces sí va a quedar, es muy importante. Esta conferencia me parece importantísima para todos nosotros, pero para estudiantes de colegio, creo que es algo como para que que Colipro pueda ayudar a hacer llegar esto a llegar. los estudiantes. Sí, estuvo excelente, muy linda, ilustrada, muy Muchas bien gracias. explicada. Muchísimas gracias, Marco. Con Muchísimas gusto. gracias. Con Esperamos gusto. otras colaboraciones suyas. Así será. Ha sido muy valiosa su participación esta tarde. Y, Muchísimas gracias. y vamos a Gracias. Gracias a ustedes. despedirnos de todos ustedes y a esperarlos con nuevas conferencias de la Cátedra Morista a partir de febrero del año entrante. Muchas gracias a todos.